7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Areópago Protestante, y en esta semana tenemos el placer de estar con Daniel Ofcan, director de Protestante Digital, y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenidos ambos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un contenido internacional. El primero continúa un poquito con el que hablamos la semana pasada, en la que comentamos la pandemia que se está viviendo en la India. Y aunque es la situación que ha cobrado más actualidad, pues no podemos olvidar que el país posiblemente más asolado en todo el mundo está siendo Brasil, con casi 15 millones de contagios por coronavirus. En relación a esto, ha habido un reportaje muy completo que ha hecho Jonathan. ¿Cómo nos resumirías la situación que hay ahora mismo allí en el país brasileño? Pues sí, Pedro, como dices, efectivamente, la semana pasada hablábamos de India y esta semana estamos hablando de Brasil, después de este reportaje que hemos publicado en Protestante Digital. Un Brasil que es el segundo país con mayor número de muertos por coronavirus en el mundo y el tercero en contagios, precisamente después de Estados Unidos y de India. La situación vuelve a estar bastante desbordada, según nos han explicado voces evangélicas desde allí, desde el país. Por ejemplo, una doctora, una médico de un hospital en Brasil, Jekely Duarte, nos explicaba en Protestante que ahora mismo los hospitales vuelven a estar llenos, con muchas personas necesitando de cuidados, y que la mayoría de los ingresos que están recibiendo son precisamente por causa de la COVID-19. En las últimas 24 horas el país ha vuelto a registrar más de 77.000 contagios y cerca de 3.000 muertos por coronavirus, o sea, unas cifras muy parecidas a las que, en cuanto a fallecidos, a las que se estaban registrando en India. La situación no es fácil, según nos explican las fuentes con las que hemos podido hablar allí. Hemos hablado con pastores, con diferentes líderes de ministerios, con médicos, y todos ellos coinciden en la conclusión de que la situación es de gran presión ahora mismo. Ya no hablan ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta ola. Ellos lo enfocan como una continuidad permanente. Es verdad que en la primera ola les golpeó mucho, luego vieron una rebaja de las cifras, pero ahora ya llevan varios meses soportando mucha presión en el sistema de salud público, pero también en la economía, y eso también dicen que está afectando a muchas familias, que vuelven a acentuarse mucho la desigualdad y la pobreza extrema, y que también pues, se han visto afectados los servicios religiosos. Hay muchas iglesias que están celebrando sus cultos online, hay otras que siguen abiertas pero con limitación de aforo, y en general la situación, como digo, pues es de bastante tensión a nivel sanitario, social y económico. Algo que llama la atención en el reportaje que has hecho es que mencionas que un cargo tan relevante, de tanto peso en una situación de pandemia como es el ministro de Sanidad, ha habido nada menos que 4 diferentes en este puesto. ¿Qué significa esta situación? Que imagino que no puede significar nada bueno. Pues no, no puede significar nada bueno, Pedro, y la verdad es que es una buena pregunta, que nos cuestionemos qué significa que un país como Brasil en plena pandemia haya tenido 4 ministros de Sanidad, contando con el que tienen ahora, que fue nombrado en marzo. Decir que dos de los ministros anteriores fueron destituidos por el presidente Jair Bolsonaro, y otro dimitió al poco tiempo de ser nombrado. Esta tensión también a nivel política, generada sobre todo por discrepancias a la hora de qué línea de actuación seguir, que quizá el departamento de la presidencia ha ido por un camino y el de los diferentes ministros de Sanidad que han sido nombrados pues iban por otro. Estas discrepancias también se han traducido y se han trasladado al resto de la población. De hecho, la Alianza Evangélica Cristiana de Brasil, que cabe destacar que es miembro de la Alianza Evangélica Mundial también, han publicado recientemente un comunicado donde hacen un llamado a la oración a sus iglesias y a sus miembros,
y a la oración por la situación sanitaria, pero también por la unidad, ¿no? Y citan el versículo de Mateo 12:25, aludiendo a que una casa dividida contra sí mismo no puede subsistir, ¿no? En ese sentido, desde la Alianza lamentan esa división, dicen que ellos consideran que ha sido alimentada por intereses políticos y piden a los cristianos que sean el motor de la recuperación de la unidad en el país para afrontar la situación de la pandemia. Si algo ha generado, vamos a decir, debate en las actuaciones de los gobiernos, ha sido el tema de las libertades, ¿no? En cuanto al confinamiento, restringir los cultos, y nunca ha habido unanimidad al 100% casi en ningún país, aunque en algunos sí que ha habido bastante, como tú dices, división entre los propios evangélicos. En Brasil, ¿qué situación ha habido en cuanto a la práctica de la libertad religiosa, en cuanto a la responsabilidad de los creyentes y las iglesias? Pues en Brasil la verdad es que el mapa de las comunidades evangélicas en Brasil es tan grande como puede ser el mapa geográfico en sí de Brasil, ¿no? Una de las voces con las que hablábamos nos decía que se hace muy difícil también gestionar una situación como la que están viviendo en un territorio tan grande, de dimensiones prácticamente continentales, ¿no? Como es el brasileño. Y las iglesias nos dicen las fuentes con las que hemos contactado de allí, pues están gestionándolo de diferentes maneras. En general, lo que nos ha llegado, la información que nos llega es que sí que se están respetando las medidas de seguridad, que las iglesias están controlando el aforo, están tomando la temperatura, están obligando también el uso de las mascarillas y asegurándose de que sus miembros cumplen estas medidas. Pero también nos ha llegado información de que pues también hay casos de iglesias que no han actuado con esa misma responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un pastor de Sao Paulo, Josanias Jr., él nos decía que muchos líderes se han comportado también de una forma irresponsable y han permitido aglomeraciones o superar los aforos permitidos en sus iglesias, ¿no? Ya sabemos, como decía, que la realidad evangélica de Brasil es muy diversa y es muy extensa en comparación con la que tenemos aquí en España. Pero creo que la conclusión en general que nos están transmitiendo es que las medidas de seguridad han afectado a la rutina que las iglesias tenían hasta ahora, pero no han habido restricciones en el culto, no han habido ataques directos al hecho en sí de celebrar los cultos. También es verdad que las iglesias que más están sufriendo quizá las limitaciones de aforo son las que se encuentran en zonas rurales y no tienen una conexión a Internet estable y no han podido continuar con los cultos en las plataformas online como sí que lo han podido hacer las que se encuentran en ciudades, ¿no? Que han encontrado ahí pues una dimensión que para muchas hasta ahora era inexplorada, pero que ahora ya forma parte de sus rutinas, como también nos ha pasado un poco aquí con las reuniones de Zoom, con los cultos retransmitidos por YouTube y etcétera. Sí, al final decimos YouTube un culto, ¿no? Es más el lenguaje que usamos. En Brasil, como en muchos países de Latinoamérica, desgraciadamente, lo que ha habido siempre es una diferencia de clases sociales con una clase marginal muy amplia, y la pandemia sin duda ha contribuido a acrecentarlo, ¿no? Estas diferencias, incluso aumentar el porcentaje de población necesitada. Mi impresión, y yo creo que por la información que suele salir, es que las iglesias ahí sí que han dado, vamos a decir, el do de pecho, ¿no? Se han comprometido con sus miembros y con la sociedad alrededor. ¿Ha pasado esto también en Brasil? ¿Es el mensaje que tú recoges? Sí, 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 Pedro, las fuentes con las que hemos contactado para el reportaje lo transmiten así. Si hay una realidad o uno de los aspectos característicos que esté definiendo a la comunidad evangélica internacional en estos momentos de pandemia, también es la ayuda en sus comunidades, ¿no? La ayuda y el servicio en sus comunidades y especialmente a los sectores de la población más necesitados. Como bien decías, Brasil ha sido un país en el que siempre la brecha entre clases sociales ha estado muy, muy a la vista, ha sido muy evidente. Y lo que nos decían estas fuentes es que con la pandemia se ha acentuado todavía más, ¿no? Se ha profundizado más en esta brecha. Las iglesias no están exentas tampoco de esta crisis económica, porque por ejemplo, una responsable de un ministerio en la capital, en Brasilia, nos decía que
la economía en general se ha visto afectada, también los salarios de muchas familias, y eso de por sí también genera una afectación económica en las iglesias. Pero a pesar de sufrir también estas consecuencias económicas, todas las voces con las que hemos contactado nos explican que las iglesias se están involucrando en el servicio en sus comunidades, repartiendo alimentos, repartiendo también medicamentos, productos de primera necesidad, atendiendo a las personas y poniendo a disposición de los sectores más vulnerables de la población, pues sus instalaciones y sus locales, ¿no? Así que sí, en Brasil también las iglesias han seguido dando este testimonio, y a modo de curiosidad, incluso esta situación ha servido para que algunas comunidades que quizá no lo hacían antes tanto, se hayan involucrado mucho más, ¿no? en este tipo de ministerios, en este tipo de servicios. Eso es lo que nos decía una médico allí en Brasil. Decía que había iglesias que durante la pandemia habían tenido la ocasión de meditar en cómo estaban sirviendo a sus comunidades y encontrar nuevas formas de hacerlo. Qué bien, la realidad sí, obliga y qué bueno que hayan reaccionado, ¿no? De esa forma, que al final es el Evangelio. El último tema que se me ocurre es el de las vacunas. Tanto por un lado las posiciones, vamos a decir, antivacunas, y también han penetrado en Brasil y en concreto en las iglesias evangélicas, y después si el gobierno está favoreciendo, facilitando la vacunación de la población allí ante la pandemia. Comenzando por la pregunta de cómo está yendo el ritmo de vacunación y cuál está siendo también la promoción del gobierno. Bueno, por ejemplo, el principal líder de la nación, ¿no? El presidente Bolsonaro, él ha dicho que no tiene ninguna prisa para vacunarse, y un poco esto es lo que está marcando también el ritmo de vacunación, según nos explicaba esta misma médico de allí de Brasil. Ella considera que la vacunación está llegando muy poco a poco, el ritmo está siendo lento. Tampoco disponen de la misma variedad de vacunas que, por ejemplo, sí que han llegado aquí a la Unión Europea, a España. Ellos disponen, si no me equivoco, de dos tipos de vacunas, y en ese sentido es que se están retrasando los plazos. Brasil, a fecha de hoy, ha vacunado aproximadamente al 14% de su población, y hay que recordar que es una población de más de 210 millones de personas. Entonces, traducido a cifras reales, pues es algo todavía escaso y poco, ¿no? En cuanto a las posiciones de los evangélicos con las vacunas, pues como decías, Pedro, las posiciones son muy diversas, ¿no? Hay sectores del pueblo evangélico en Brasil que se muestran muy reacios, que no están nada a favor de la cuestión de las vacunas, y eso también es algo preocupante, porque desde la Alianza Evangélica Brasileña también alertaban de la desinformación que está circulando, ¿no? Este es un mensaje que hemos visto también ya en varias alianzas evangélicas de diferentes países y en varias comunidades evangélicas. El hecho de que hay una desinformación que está afectando también a la visión que se tiene de la vacunación, ¿no? Pero aparte de esos sectores también hay otros que están convencidos de la realidad de la vacuna y de la necesidad de la vacuna, y también es muy, muy interesante ver en sus peticiones de oración, ¿no? que hacen a iglesias en otros países, por ejemplo aquí en España, que oremos por un incremento del ritmo de vacunación y por la llegada de más vacunas a Brasil. Así que, como decías, hay un poco de todo también. Bueno, moito obrigado por tu increíble trabajo en esta investigación allí con Brasil. No sé si quieres añadir algo más, algún detalle que te haya resultado relevante. Bueno, simplemente añadir algo que solemos hacer a modo de equipo de Protestante Digital, de Evangelical Focus, de Evangélico Digital, cuando contactamos con fuentes en otros países que para nosotros son más o menos lejanos, ¿no? Sobre todo Brasil, de aquí de España, pues es preguntarles también qué motivos de oración tienen para los evangélicos aquí. Y entre los diferentes motivos, pues compartiros el de un pastor, Nelson Jr., que pide que oremos para que esta pandemia pase lo antes posible y para que Dios dé sabiduría a los gobernantes en Brasil. Pero también pide oración contra la corrupción en Brasil. Dice que se ha notado mucho también
la corrupción, el efecto de la corrupción en el sector público, especialmente en el sistema sanitario, en su funcionamiento durante esta pandemia, y piden oración por eso. Así que son varios temas que podemos recoger desde aquí, desde España, y orar por ellos también. Muchas gracias. De verdad, en las crisis y cuando se pierden los controles y los equilibrios del check balance, pues aparece muchas veces la naturaleza humana, y no es para bien tampoco, sino para aprovecharse desgraciadamente de las situaciones. Con eso tiene que ver el segundo tema, con un estudio del USCIRF, que no es un lenguaje élfico, sino son las siglas de la Comisión de Estados Unidos de Libertad Religiosa Internacional, que acaba de publicar su informe anual y tiene que ver con la situación de la persecución religiosa en este tiempo de pandemia, que es muy interesante. Vamos adelante con el resumen. Sí, esta semana hemos publicado la noticia del nuevo informe que ha realizado la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, donde se confirma que en este año se ha intensificado la persecución religiosa durante la pandemia. Lo cierto es que estamos ante un escenario que no es inesperado, ya que hay otros informes que hemos estado publicando a lo largo del año que van confirmando esta tendencia, destacado sobre todo el informe de Puertas Abiertas referido a la persecución de los cristianos, en donde ya ellos apuntaban a esta situación que se ha producido en todo el mundo, en donde lamentablemente los confinamientos, el hecho también del aumento de las restricciones ha llevado a una limitación aún mayor de las libertades en los lugares donde ya los cristianos estaban siendo perseguidos. Aunque el informe no se refiere solo, el informe que vamos a comentar hoy no se refiere solo al cristianismo, sino a la situación que se da en general con todas las religiones, es decir, cuál es la situación de la libertad religiosa en general en el mundo, y cómo este es uno de estos derechos fundamentales que está siendo puesto a prueba y lamentablemente sigue siendo un punto negro en muchísimos países del mundo. Estados Unidos hace este informe desde hace ya bastantes años, y en este caso pues introduce algunas modificaciones con respecto a años anteriores. Uno es este análisis general que comentábamos con respecto a cómo la pandemia ha aumentado la persecución, pero también, por ejemplo, lo que ellos llaman países de particular preocupación, donde este año hay varios países que se encuentran señalados, como son Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Tayikistán, Turkmenistán, Siria, Vietnam y Rusia. Y también destaca Nigeria, que ha sido incluido por primera vez en la lista en diciembre de 2020, después de que la Comisión lo recomendase en 2009. Es decir, este año ha entrado en esa lista de países de particular preocupación. ¿Qué tienen en común estos países? Bueno, pues en común tienen sobre todo una situación de gobiernos autoritarios, la mayoría de ellos. Otra de las características que tienen es una mayoría islámica que de alguna manera también está unida al poder, y en particular el caso de Nigeria es reseñable porque, siendo un país que realmente tiene prácticamente la mitad de su población son cristianos y la otra mitad es musulmana, pues sobre todo en la zona norte y en la zona centro del país hemos venido pues documentando y se ha venido documentando durante el último año pues la cantidad de ataques y el aumento de la violencia hacia los cristianos, sobre todo lamentablemente por parte de grupos islamistas, tanto Boko Haram como los de etnia fulani. También hay otra lista que es la de países a vigilar de cerca, que en este caso se mencionan Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Irak, Kazajistán, Malasia, Turquía y Uzbekistán, y aquí también se añaden Cuba y Nicaragua como países a vigilar de cerca sobre cómo es la situación con respecto a la libertad religiosa. Hay detalles interesantes también en el informe que podemos ir comentando ahora en el momento de tertulia que tendremos a continuación, pero quizá destacar también que hay un par de referencias en el informe a España y tienen que ver con el antisemitismo, tienen que ver con, lamentablemente, que se notifica que en España se han producido en el último año manifestaciones públicas en las que se ha dado esta circunstancia de personas que han querido manifestarse en contra de la religión judía y de los judíos
de una manera incluso muy, muy violenta. Así que, bueno, pues es otro de los temas que también aparecen señalados en el informe. Sí, a mí algo que me llama la atención del informe es que también hace valoración de las recomendaciones que se han implementado, ¿no? Que se han llevado a cabo. Y el caso de un país a destacar en concreto es el de Sudán, ¿no? A veces parece un poco abstracto pensar en cómo solucionar situaciones de persecución, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Sudán, se ha visto un progreso práctico a lo largo del último año, ¿no? Y eso se ve reflejado también en el informe. Si no me equivoco, Sudán formaba parte de la lista de países en observación permanente y especial, y este año la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos lo saca de la lista después de un año, de un 2020, en el que Sudán, por ejemplo, ha eliminado la pena de muerte por apostasía, y también la condición del Islam como religión oficial del Estado, ¿no? Todas esas noticias las hemos publicado también en Protestante Digital. Así que también me parece bastante esclarecedor el informe en cuanto a qué pasos hay que seguir, ¿no? Para poder garantizar esa libertad religiosa y esa convivencia, ¿no? Que al final en tantos otros países como muestra el documento en sí, pues no se está dando, ¿no? Un punto interesante y sensible que además nos afecta más de cerca como medio de comunicación es cuando dice que la pandemia ha fomentado una ola de desinformación señalando a las minorías religiosas sin que haya existido una respuesta del gobierno para aclarar que se trataba de información falsa. No sé si podéis ampliar un poquito este punto. Sí, aquí el informe pone el foco en esto que realmente ha ocurrido en varios países y incluso, bueno, lo hemos visto en países muy cercanos a nosotros, como puede ser en Francia, donde hemos publicado noticias que han criminalizado al colectivo evangélico por el tema del coronavirus de manera totalmente injusta y realmente sin una base real para poder hacerlo. Y esto ha pasado también en otros países, lamentablemente, en el que se ha relacionado el hecho religioso con la pandemia, con la expansión de la pandemia. Sí que es verdad que ha habido algunos momentos en los que ha habido prácticas religiosas que probablemente no hayan sido las recomendables y se han llevado adelante, pero de ahí a llevar a una criminalización de todo el colectivo es algo realmente preocupante que ha ocurrido y que, bueno, también vemos que el tema religioso sigue siendo un tema que se sigue utilizando mucho desde ámbitos de poder, ámbitos de la comunicación, para generar también ciertas tendencias y esto pues es siempre denunciable y creo que en eso tenemos que estar siempre atentos y bueno, nosotros intentamos hacerlo, ¿no? De alguna manera intentamos que cuando sobre todo se están publicando cosas injustas en torno a los evangélicos podamos mostrar cuál es la realidad que muchas veces queda tapada por estos prejuicios. Me estaba acordando ahora, según hablabas en el caso nuestro de España, que cuando empezó la pandemia, que surgió la información de que había una iglesia evangélica en Torrejón, cuando no se había hablado de ningún otro colectivo, ni religioso, ni deportivo, ni de otros puntos donde había empezado casos de COVID, que además fue falso. No había ninguna iglesia evangélica en Torrejón que tuviera casos de la COVID. Y costó mucho, hizo falta que, como Alianza Evangélica Española, también como Ferede, pues se pidiera una rectificación y se hizo a medias, ¿no? Se dijo que se pedían disculpas, nunca se llegó a decir que era falsa esa información, como de hecho era, y eso que aquí, bueno, de alguna forma estamos en un país más con más facilidad, ¿no? Para en ese sentido pedir una información correcta. Yo creo también es que los medios son proclives a ese cierto amarillismo de que enseguida es fácil buscar al chivo expiatorio, ¿no? Y sobre todo si es algo como curioso, como el caso de una minoría religiosa, ¿no? Para que al final te estigmatiza, ¿no? Un poco yo creo que hay de las dos cosas, un poco esa tendencia que podríamos decir a una cierta vagancia o de buscar el clic rápido y apoyarse ya en lo que uno teóricamente sabe cuando no sabe, y por otra parte la tendencia que veo más preocupante, que es cuando se hace a propósito para intentar estigmatizar directamente a un grupo. Y esto en los medios de comunicación lamentablemente lo hemos visto también. Por ejemplo, no hace mucho, yo creo que la semana pasada
estaba leyendo un reportaje que salió en un medio alemán muy respetado, que también tiene su edición en español, y hablaba sobre cómo los evangélicos los evangélicos pentecostales, así de manera muy general, eran los que estaban frenando la vacunación y a nivel mundial. Eran un peligro para que la gente se vacunara. Y estaba planteado de una manera tan burda que se decía el reportaje cosas como que los evangélicos solo creen en el Antiguo Testamento, o que pues entre sus prácticas mezclan magia con prosperidad, en fin, muchas cosas que en algún caso lamentablemente podrían ser ciertas, pero que desde luego no se corresponden con la generalidad y que claramente estaban escritas para buscar señalar a un culpable, en este caso a un culpable que tiene una fe que a veces no se quiere comprender o que no se quiere aceptar por cualquier motivo. Sí, yo lo que observo eso, se eleva la anécdota a hechos significativos, ¿no? Como pasa siempre en cualquier colectivo, hay situaciones excepcionales o que no representan el conjunto, y después también se tergiversa. Por ejemplo, hablábamos antes en el caso de Brasil, y se ha repetido en España, en fin, yo creo que en todos los países, de que las iglesias se han volcado con sus fieles, con la gente de alrededor, incluso muchas veces muriendo los pastores y los líderes de las iglesias en ese esfuerzo por ayudar al que estaba cercano. Pero después se dice, no, es que hacen proselitismo para lograr, o sea, hagas lo que hagas, hay un cierto sector que ya quiere colgarle San Benito, ¿no? De que eres un peligro y te tiene etiquetado, si no haces porque no haces, si haces porque haces, si alguna oveja negra hay, convertir todo el rebaño en un rebaño de ovejas negras, y la verdad es que es un poco triste, ¿no? Pero bueno, al final yo confío en que la realidad del que conoce a los evangélicos y los tiene cerca sabe cómo somos, y que, bueno, gracias a Dios, pues hay medios que sí que damos y transmitimos la realidad sin quitar la autocrítica, ¿no? Que yo creo que también la hacemos, pero una autocrítica sana y sabiendo puntualizar bien lo que es anecdótico, lo que es excepcional de lo que es el conjunto de los creyentes. Yo en esto que comentas, Pedro, ahora me venía a la mente la reflexión de alguien que está interesado en economía, por ejemplo, busca diarios y medios de comunicación especializados en economía, ¿no? Que considere fiables y que puedan informarle bien sobre esa cuestión, ¿no? Y me parece que en eso medios como Protestante, por ejemplo, estamos haciendo una labor muy grande, ¿no? La cuestión sería que la población en general, antes de partir rápido de su prejuicio, ¿no? hacia un colectivo en concreto, en este caso los evangélicos, también tuviese esa disposición de que si hay un interés real por conocer a un colectivo, en este caso el colectivo evangélico, pues buscar información buena y contrastada, ¿no? Buscar información fiable, que al final no es la que se encuentra en medios generalistas que, como sabemos, lo abarcan todo en todo el mundo y cuesta mucho profundizar en ese ámbito en algo, ¿no? Entonces creo que es muy importante también la labor de medios que se concretan en un espacio, ¿no? Y que trabajan la información relacionada con un colectivo en concreto, como es el trabajo que estamos haciendo. Y por lo menos sí, aportar el punto de vista, ¿no? Que después se escuchen otras voces diferentes. En general se suele recurrir al corresponsal del país, como si ya por conocer el país o vivir en el país conociera ya el hecho religioso de los evangélicos, ¿no? Que en España, desde luego, no lo conoce muy poca gente a la hora de interpretarlo, ¿no? Y no digamos ya cuando ocurre en otros países. Yo recuerdo el caso famoso de Juan Arias, corresponsal del país, que sacó la noticia de que los evangélicos decían que si un hombre cocinaba eso favorecía la homosexualidad, ¿no? Y cuando lo investigamos resulta que era una página de risa de tipo el Mundo Today, ¿no? Era una broma absoluta y que les costó rectificar. O sea, me acuerdo que ahí yo hablé con la defensora del lector del país, al final, abrumados por la evidencia, tuvieron que decir, tenemos que rectificar, pero el corresponsal, que es un periodista serio en otras materias, pues en este hecho, vamos, tomó como cierto algo que ningún evangélico hubiéramos creído, vamos, bajo ningún punto de vista, ¿no? Nos hubiéramos reído mucho también. Pero eso muestra la falta de saber qué es cierto, qué no es cierto, incluso algo que es cierto, de qué forma interpretarlo, ¿no? A la hora de transmitirlo. Pasa igual al contrario, ¿no? Los evangélicos
entran en la Casa Blanca, ¿no? En el Capitolio. Capitolio. Entre un grupo de gente afín a Trump y otros que podían ser antisistema, en fin. Pero de luego no, ni mucho menos eran todos evangélicos, ni todos los evangélicos estaban de acuerdo, ni todos los evangélicos que apoyaban a Trump aprobaban ese hecho, ¿no? Pero aquí se dio como una simbiosis absoluta, ¿no? Es el blanco-negro, ¿no? Es más fácil de interpretar las cosas de una forma como pasan las campañas políticas de demagogia, todos los menas son extranjeros y todos son malísimos, ¿no? Entonces es fácil cuando estás desde fuera hacer esas interpretaciones que no corresponden a la realidad. Sí, en cuanto a este sesgo, ¿no? que a veces se tiene, estaba pensando cómo lo vemos desde el punto de vista del laicismo muchas veces en nuestro entorno, porque estamos en ese entorno, pero también se da cuando están en un entorno muy religioso hacia los cristianos también, como puede pasar, por ejemplo, en algunos países islámicos, donde realmente se les achacan muchísimos prejuicios a los cristianos contra los que tienen que luchar. Y bueno, y también en países no solo islámicos, sino también en países hinduistas, como puede ser en India. Nos comentaba hace poco Joel que la publicación que hicimos la semana pasada sobre India y el coronavirus y las entrevistas que publicamos con personas evangélicas habían tenido repercusión entre personas hindúes que estaban atacando a los cristianos por estar haciendo este tipo de declaraciones, cuando no estaban diciendo nada raro, estaban contando lo que estaba ocurriendo en el país y pidiendo oración por ellos, pero lo ponían como un ejemplo de personas que como que están atacando a la esencia de su país. Y esto es triste, ¿no? que ocurra y bueno, no nos queda otra que seguir ahí intentando hacerlo lo mejor posible, informar bien y también en este caso pues acordarnos de situaciones difíciles que viven otros. A veces nos quejamos mucho nosotros también cuando meten la pata con nosotros, pero hay gente que desde luego está en situaciones mucho más difíciles que la nuestra en este sentido, donde a veces hacer público tu fe pues te puede costar incluso la vida. Tienes toda la razón. Lo diría un buen ejemplo porque a veces se ve mejor en casos que son foráneos. Y por un lado, claro, los cristianos allí ayudan mucho, hacen mucha obra social y se saltan el sistema de castas, ¿no? Que para ellos es casi como una verdad absoluta. Entonces, hay dos aspectos. Uno, que dicen que hacen proselitismo aprovechándose de la ayuda social, cuando es a la vez se hace ayuda social y eso hace que la gente vea el Evangelio y que desde el punto de vista de Dios no hay diferencia de personas. Y lo otro es que una vez que se ve como un enemigo al que no coincide con esa visión de las castas y la religión hindú, pues haga lo que haga, pues se le ataca, ¿no? Como en el caso del reportaje lo decía yo, el que le había preocupado, a pesar del aumento enorme de visitas, que se utilizara el pedir oración por India como si eso fuera un pecado, ¿no? Cuando se está pidiendo que Dios ayude a aquel país en lo que está viviendo. Sí, simplemente para terminar, quizá apuntar en la coincidencia tan grande que hay entre la lista que saca el Departamento de Estados Unidos y la lista de persecución de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una entidad que está vigilando la situación mundial sobre los cristianos perseguidos y esta coincidencia pues simplemente viene a confirmar que justamente los cristianos cuando están en minoría es uno de los colectivos pues, más perseguidos del mundo y bueno, aunque sabemos que iba a ser así porque Jesús mismo lo dijo, pues eso no quita que tengamos que seguir luchando y oponiéndonos a esta persecución y intentando ayudar y esperando que las cosas cambien para un avance del Evangelio en entornos donde los cristianos pues, no sean perseguidos por su fe. Así sea. Pues no sé si queréis decir algo más. Nada más, pues terminamos entonces. Os damos muchas las gracias. Daniel Ofcan, Jonathan Soriano y se despide de todos ustedes Pedro Tarqui deseando que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.